Nena ya habla guaraní. ¿Qué dice guaraní? Habla alguna voz. Dice, va de pillón, va de teco, ajatayú, esa cosa. Ahí se van a llegar. Lo básico ya. Felicidades, ¿no? Eso, esa es la mejor manera de enseñar, ¿verdad? No, ahí si uno se preocupa y dice, bueno, pues no puedo hacer un discurso corrido, no puedo hablar 5 minutos, no pasa luego por eso para empezar. Pasa por usar algunas y otras palabras, acostumbrarse, y uno puede llegar a hablar, porque es un idioma muy sencillo, no es como la gente pinta así como muy complicado. Y hoy día también tenemos esa gran facilidad de que en el mundo virtual hay mucha presencia del guaraní, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, diariamente con un grupo de gente cargamos inteligencia artificial, ChatGPT o Gemini o Claude, que son, digamos, esas plataformas a las cuales más accede la gente. Entonces, diariamente ponemos textos en guaraní y luego le preguntamos a inteligencia artificial algo sobre lo que le pusimos a guaraní. Nos responde y cuando nos responde y está mal la respuesta, le corregimos. Y ella, inteligencia artificial, asume y ya guarda eso, ¿verdad? Hoy hay mucho que ya se puede construir sin problema en inteligencia artificial en guaraní. O sea que 50 años, 20 años atrás era impensable, hoy tenemos inteligencia artificial en Hay guaraní. cositas que ya uno Ya encuentra. está, Acá dice, yo tengo 33 y mi abuela nos prohibía hablar en guaraní. Mi papá hablaba en guaraní para que nosotros no entendamos, por lo que ahora es difícil para mí aprender y me encantaría poder hablar. Y es el famoso yo entiendo pero me cuesta hablar. Rescato de eso que me encantaría. Y por eso en algún momento ya dije acá y repito otra vez, que hoy nosotros salimos así en una expresión agradable a buscar a todas aquellas gente, a todas aquellas personas que tienen ese mismo espíritu que Tiene ganas de aprender. tiene ganas de aprender. Y no hay que tener miedo, y hablando y equivocándose, la gente va a hablar guaraní.